o de pronto algunos errores en saldos que se estén presentando en su obligación. ¿Listo? Entonces, teniendo clara esta información, pues ya podemos proceder a hablar un poco más respecto a la normatividad. Como lo acabo de mencionar, recordemos que el arrastre indebido no se encuentra acuñado expresamente dentro de la normatividad. Sin embargo, podemos tomar como referencia el artículo 815 del Estatuto Tributario, que menciona que todo el saldo a favor de un contribuyente puede ser imputado de una declaración a la declaración inmediatamente siguiente. ¿Listo? Entonces podemos tener como referencia, de pronto si tenemos en nuestras notas respecto a la normatividad, vamos a indicar unos artículos muy importantes para que de pronto usted los tenga en cuenta dentro de su proceso de subsanación de esta inconsistencia que la DIAN el día de hoy le invita a verificar. Listo. Continuamos con el periodo gravable inmediatamente siguiente. Como lo mencionaba el artículo 815, establece que los contribuyentes que liquiden estos saldos pueden arrastrarlos, pueden llevarlos a sus declaraciones siguientes. Adicionalmente pueden solicitarlos en compensación si lo consideran, devolución y concesión. Igual pueden hacer como tal llevarlos siempre y cuando pues cumplan con estos parámetros de no de pronto llevarse a un concepto diferente ese saldo o de pronto establecerlo un saldo que no corresponde al valor que está liquidado en la declaración inmediatamente anterior. ¿Listo? Pero básicamente queremos que inicialmente desde este punto de partida tengamos como referencia este artículo 815 que nos establece los saldos a favor y que el arrastre que se puede realizar por parte del contribuyente y en qué punto está mal. ¿Listo? Perfecto, bueno. El día de hoy eh, queremos de pronto como establecer esta información de una manera sencilla, si bien puede ser algo engañosa, algo complicada de entender a primera vista, pero queremos de pronto establecerlo de una manera sencilla para que pues todos podamos llevarnos la información clara. Hemos decidido dividir en dos el tipo de arrastre indebido, inicialmente por un error de forma y por un error de fondo. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos unos ejemplos, tenemos unos casos para que podamos de pronto cada uno hacer este proceso de autogestión y poder ver por qué, bueno, obviamente yo voy a ir explicando por qué yace la inconsistencia y cuál es el procedimiento que el contribuyente debe realizar para subsanar esta inconsistencia. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de inconsistencias de arrastres indebidos en errores de forma, establecemos que en un primer escenario corresponde a un arrastre indebido, ya sea por saldos a favor o por anticipos, por un error directamente en el diligenciamiento de la declaración. Y tenemos un segundo caso, un arrastre indebido generado de manera errada por y directamente por el sistema de la DIAN. Si bien el sistema de la DIAN, al ser una herramienta, lamentablemente en algún momento puede tener algún inconveniente, algún error, entonces pues vamos a indicar cómo identificar estos errores directamente del portal de la DIAN y qué debemos hacer para poder subsanar estos errores. ¿Listo? Permítame un segundo, por favor. Perfecto, listo. Entonces, continuando con los arrastres indebidos. Bueno, en este punto yo voy a apagar mi cámara para que podamos tener la visual completa de los ejemplos, como de pronto es difícil para... Listo, creo que ahí de pronto es un poco más clara la información porque es importante de pronto identificar en cada una de las casillas de las declaraciones. El ejercicio va a ser el siguiente, vamos a comparar como lo establecimos, el hecho de arrastrar un saldo a favor, llevar de una declaración a otra, eh, vamos a hacer el ejercicio de comparar declaraciones tanto 2023 como la renta 2024. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo que vemos, un arrastre indebido por anticipos y saldo a favor. ¿Qué es lo que vemos? En la declaración de renta del año 2023 vemos que el contribuyente en la casilla 137, como vemos en el círculo rojo, en la parte izquierda inferior, en la casilla 137 que establece la casilla total de saldo a favor por este periodo, por el 2023. El contribuyente registró un saldo a favor que corresponde a el saldo que él iba arrastrando de 2022, las retenciones que le practicaron en ese 2023,
para un total de 208.931.000 pesos. ¿Listo? Pero encontramos que en la renta del 2024 el contribuyente tiene una inconsistencia. ¿Por qué? En la declaración 2024 el contribuyente registró esos 208 millones, no en la casilla 131 que corresponde y dice textualmente saldo a favor del año grabable anterior sin devolución y sin compensación, sino el contribuyente lo registró erróneamente en la casilla anterior, en la casilla 130, que dice anticipo renta liquidado del año grabable anterior. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, señor contribuyente, es que el sistema de la DIAN está parametrizado para hacer el cruce específico en unas casillas. La casilla de anticipo para el año siguiente se complementa con la casilla de anticipo del año grabable anterior, ¿sí? Pero vemos en esta declaración, de hecho, en la declaración renta 2023, que el contribuyente en la casilla 133, ahí más arriba, en la casilla arriba del círculo, vemos que dice anticipo renta para el año grabable siguiente, está en cero. Pero el contribuyente en 2024 puso que por anticipo, el del 2023, él había pagado 208 millones de pesos. Entonces, claro, el sistema al hacer este cruce de información encuentra pues esta inconsistencia y genera automáticamente de que estos 208.000 pesos no existen y el contribuyente, y lo que pasa es que las casillas de anticipo, saldo a favor, son casillas que están afectando y disminuyendo directamente el total del impuesto a cargo que va registrando el contribuyente en su declaración de renta en el ejemplo del 2024, ¿sí? Está disminuyendo. Y como este saldo de 208.000 pesos no tiene un soporte directamente en la declaración anterior, se genera la inconsistencia. Automáticamente el sistema le va a indicar, de hecho si usted ingresa al portal de la DIAN, usted va a encontrar que el sistema le está generando el cobro de ese arrastre indebido, de esos 208.931.000 pesos. ¿Listo? Consideramos que este es un error de forma debido a que el contribuyente, ¿qué debe hacer? Debe corregir la declaración renta 2024 y debe registrar esos 208 millones en la casilla correspondiente, que sería la casilla 131, que corresponde al saldo a favor del año grabable anterior sin solicitud de devolución y o compensación. Aquí es un error de forma debido a que el anticipo, como lo acabo de mencionar, el anticipo y el saldo a favor está cumpliendo una misma función dentro de la declaración, que es disminuir, afectar directamente el total del impuesto a cargo, o en algunos casos, o también de hecho en este caso, aumentar el total del saldo a favor. Pero como el total del saldo a favor, el total de la casilla 137 no se va a afectar, no va a cambiar, no va a subir, no va a aumentar, no va a disminuir, es un error de forma. Es simplemente corregir la declaración y registrar los saldos en las casillas correspondientes. ¿Listo? Entonces, este es nuestro primer caso. Simplemente es mover los 208 millones a la casilla correspondiente 131. ¿Listo? Entonces, eso es el procedimiento. Corregir la declaración, no tiene que liquidar sanción, no tiene que generar ningún pago, simplemente establecer los valores en las casillas correctas. ¿Listo? Listo, entonces tenemos ahora este siguiente ejemplo, que es el arrastre generado de manera errada en el sistema informático de la DIAN. Tenemos un ejemplo que es el IVA 2025 periodo 2 y un IVA 2025 periodo número 3. En el 2025 periodo 2 el contribuyente registró un saldo a favor de 27.130.000 pesos. Y en su periodo número 3 registró que el saldo a favor del periodo fiscal inmediatamente anterior, o sea, el periodo 2, fue de 27.130.000 pesos. O sea, en la teoría el arrastre está bien realizado por parte del contribuyente. Pero, aún así, digamos en este ejemplo, si el contribuyente entra al sistema, al portal de la DIAN y ve que tiene un saldo en mora de 27.130.000 pesos. Tras su verificación, el contribuyente evidencia que las cosas se realizaron bien, ¿sí? En este caso, es necesario que a esta obligación se le realice un reproceso, que fue el término interno que maneja la DIAN
para poder subsanar esta clase de inconsistencias. ¿Qué debemos hacer en este caso, señor contribuyente? Tenemos dos opciones. Una primera opción, que es agendar una cita directamente en la seccional de nuestra jurisdicción, en la seccional donde nos encontramos registrados, y en esa cita pues solicitar que el funcionario nos genere el reproceso y solucione esta inconsistencia. O tenemos otra opción, una opción de pronto un poco más factible, que es a través del portal de la DIAN. En la opción de PQSRs, de peticiones, vamos a solicitar una petición muy importante que sea dirigido directamente al área de inconsistencias en la seccional de su jurisdicción. ¿Listo? Le vamos a escribir como tal el caso. Señores DIAN, pues yo generé el arrastre correcto de mi saldo a favor de periodo tal a periodo tal, pero el sistema de la DIAN me está generando la inconsistencia y necesito que pues hagan un reproceso y se solucione, se subsane. ¿Listo? Entonces, este es el procedimiento, como lo mencioné. O agendamos una cita directamente seccional o podemos radicar una petición directamente en el portal de la DIAN, importante que sea dirigido a el área de inconsistencias o a la seccional a la cual usted está registrado. De pronto usted está en la ciudad de Barranquilla, entonces el área de inconsistencias de la seccional Barranquilla de la DIAN. ¿Listo? Continuamos. Entonces, tenemos ya ahora los arrastres indebidos de errores de fondo. Esto quiere decir que la inconsistencia, para subsanarla, para corregirla, vamos a tener una modificación, ya sea en el total a pagar de esa declaración o en el total del saldo a favor. Entonces, tenemos una afectación de fondo en la declaración y tenemos que adicionalmente, señor contribuyente, liquidar una sanción por corrección. Listo, ya vamos a ampliar un poco más la información. Entonces, en el escenario 1 igual tenemos un arrastre indebido, ya sea por saldos a favor, por anticipos, por un error de diligenciamiento de la declaración. ¿Listo? En el escenario 2 tenemos igual un arrastre indebido que se genera debido a la no presentación de la declaración del periodo inmediatamente anterior. ¿Listo? Y tenemos un tercer escenario, que es un arrastre indebido por saldos en exceso que fueron tomados como saldo a favor. ¿Listo? Entonces, miremos un poco más a fondo las declaraciones. Entonces, listo. Arrastre indebido por saldos a favor. Tenemos una renta 2023 y renta 2024. En la renta 2024 que el contribuyente presentó hace algunos meses, evidenciamos que el contribuyente tiene un arrastre indebido. ¿Por qué? Dentro de la declaración, en la casilla 131, como vemos en pantalla, que recordemos que es en la casilla que establece el saldo a favor del año gravable anterior, importante, sin solicitud de devolución y o compensación. En este ejemplo vemos que el contribuyente, como vemos en el círculo rojo, registró que tenía un saldo a favor de 122.831.000 pesos. Pero vemos que el sistema le genera la inconsistencia. Entramos a ver a fondo y tenemos que hacer este procedimiento de validación con la declaración inmediatamente anterior, que sería la renta 2023. Y vemos en la casilla, en la casilla de la declaración de renta 2023, en la casilla 137, que establece el total de saldo a favor por ese periodo, por esa vigencia, que el contribuyente tiene un valor de 0. Entonces, claro, el sistema, pues sí, como lo mencioné, hace su proceso, su cruce de información de las casillas y ve que el contribuyente está registrando un valor de 122 millones de pesos que no está soportado en la declaración anterior, pero en la declaración de renta 2024, recordemos que sí está afectando directamente el total del impuesto a cargo o está incrementando el saldo a favor, nada más, nada menos que por 122 millones de pesos. Entonces, aquí, esta inconsistencia, el contribuyente, ¿qué debe hacer? O sea, sí, señor contribuyente, si usted de pronto evidencia de que su inconsistencia es porque se registró un valor y cuando hace la verificación usted de pronto no encuentra por qué se registró ese valor, tenemos que claramente corregir esta declaración de renta 2024. Tenemos que, pues en este ejemplo, al valor no estar soportado en la declaración inmediatamente anterior, tenemos que quitar esos 122.831.000 pesos y registrar el valor que se registró en esa casilla, el valor que se registró en la declaración inmediatamente anterior, que fue 0.
¿Listo? Por consiguiente, en este caso, eh, el total de saldo a favor en la casilla 137 abajo, que dice 261.069.000 pesos, se va a disminuir. ¿Por qué? Porque le vamos a restar esos 122 millones que no está soportado en la declaración inmediatamente anterior, en la casilla correspondiente a saldo a favor. Por consiguiente, y debido a que se está disminuyendo el saldo a pagar y bajo lo que se establece en el artículo, en los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario, el contribuyente tiene que liquidarse una sanción por corrección bajo lo que está establecido, anotémoslo también importante, señor contribuyente, el artículo 644 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a presentar nuestra corrección, inicialmente tenemos que remitirnos a la normatividad para que la norma nos indique pues cómo debemos liquidar esa sanción correspondiente. ¿Listo? Entonces, este es el procedimiento que tenemos que realizar para subsanar esta retención en la fuente. Recordemos que estos arrastres indebidos de fondo, como lo categorizamos, son arrastres que deben ser subsanados directamente por autogestión por parte del contribuyente. ¿Sí? Esta fue una información el cual el contribuyente le reportó a la DIAN, y al estar reportada de manera errónea, el mismo contribuyente es el que debe subsanarlo. Tenemos que evitar de pronto que en algún momento, que pase el tiempo, que persista el arrastre, porque en algún momento la DIAN pues lo puede requerir por esa inconsistencia. ¿Listo? Es muy importante de pronto tener clara esta información de que en algún momento la DIAN, dentro de sus medidas de fiscalización, va a poder pues requerirlo, y de pronto pues usted puede verse inmerso en esta clase de requerimientos que lo ideal es poder evitar a toda costa. ¿Listo? Tenemos entonces ahora un arrastre indebido por anticipos. Entonces aquí, ¿qué vemos en este caso, en este ejemplo? Iniciamos por la renta 2023. Entonces el contribuyente, como vemos en la pantalla, en la casilla 133, recordemos que esa casilla dice anticipo de renta para el año grabable siguiente. O sea, es el anticipo que el contribuyente está pagando en 2023 para descontarse en 2024. Este anticipo del contribuyente registró en 2023 por un valor de 489.631.000 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un arrastre indebido, evidenciamos un arrastre indebido en la renta 2024, porque cuando el sistema, como lo he venido mencionando, hace ese cruce de información con la casilla de la renta 2024, la casilla 130, que es anticipo de renta liquidado del año grabable anterior, si ven que se complementa, ¿no? En 2023 dice para el anticipo para el año grabable siguiente, en la renta 2024 dice anticipo de renta liquidado el año grabable anterior. O sea, esas dos casillas se complementan. Pero vemos que en esta casilla 2024 el contribuyente registró un valor de 505.645.000 pesos. Entonces aquí automáticamente el sistema, al hacer el cruce de la información, evidencia una inconsistencia, un saldo de 16 millones de pesos, el cual pues no está soportado en este cruce de información. Y el sistema de la DIAN le genera el cobro de esos 16 millones de pesos como si fuera un saldo de deuda vencida. Recordemos por qué. Porque lo que es el anticipo y lo que es el saldo a favor del año grabable anterior está afectando directamente, está disminuyendo el total del impuesto a cargo que está liquidando el contribuyente en el ejercicio de realizar su declaración, y también afecta directamente el saldo total del saldo a favor. ¿Listo? Entonces, por eso el sistema le genera el cobro, porque usted sí se está teniendo un beneficio, está disminuyendo un saldo, pero ese saldo no está soportado en la declaración inmediatamente anterior. Entonces, el contribuyente, ¿qué debe hacer? El contribuyente debe corregir por autogestión, él mismo debe corregir esta declaración, debe pues registrar el valor que en la renta 2024, en la casilla 130, debe registrar el valor que se registró en la renta 2023, que correspondía a 489.631.000 pesos. Por consiguiente, pues la declaración, digamos, lo que es el saldo total a pagar o
el saldo a favor, ya sea que se incremente el saldo a pagar o se disminuya el saldo a favor, el contribuyente tiene que generar y tiene que incluir dentro de esta corrección, recordemos, la sanción por corrección que está establecida en el artículo 644 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, en resumen, pues en este caso el contribuyente tiene que corregir. ¿Por qué? Porque los valores que registró en las declaraciones, en las casillas que recordemos que se complementan, no como tal los datos no coinciden y por el cual pues se genera la inconsistencia. ¿Listo? Y ese es el procedimiento, que corrija la declaración el contribuyente, registre los valores correspondientes a su realidad económica registrada en sus declaraciones de renta y liquide la sanción. No se olvide, por favor, de liquidar su sanción bajo el artículo 644. Listo, tenemos otro ejemplo, otro caso, que es el arrastre indebido por saldos a favor cuando el contribuyente no presenta la declaración inmediatamente anterior. Entonces evidenciamos un caso, señor contribuyente, en que dentro de la declaración de renta 2024, el contribuyente nos registró, señores Dian, mire, yo tengo, y lo registro en su casilla 131, yo tengo un saldo a favor que estoy arrastrando del año anterior de la renta 2023, que no lo solicité en devolución, no lo solicité en compensación, de 122.831.000 pesos. Listo, perfecto. El contribuyente presentó su declaración. ¿Qué es lo que pasa? El sistema generó una inconsistencia, generó el arrastre debido a que no encontramos, no reposa dentro de nuestro sistema informático de la DIAN su declaración de renta del periodo inmediatamente anterior, de la renta año gravable 2023. Puede que el contribuyente no haya superado los topes, no haya sido obligado a generar su presentación de renta 2023 y por el cual no la presentó. Pero aquí hay una inconsistencia directamente y es que el contribuyente está afirmando en su declaración que sí hay un saldo a favor que él está arrastrando de 122 millones de pesos. ¿Y qué es lo que pasa? Como lo hemos venido diciendo en cada caso, estos 122 millones de pesos están afectando directamente el total del impuesto a cargo o le está sumando, le está incrementando al total del saldo a favor. ¿Listo? En este ejemplo, el contribuyente, pues inicialmente la invitación por parte de la DIAN es a verificar internamente su estado de cuenta, sus declaraciones, guíese siempre, digamos, respecto a estas casos, a estas inconsistencias, le recomendamos al contribuyente apoyarse mucho en su contador, en su revisor fiscal, en su asesor tributario, la persona que le colaboró y le colabora con este tema de los impuestos y de la presentación de la liquidación y presentación de las declaraciones. Este contribuyente, ¿qué debió hacer? Bueno, inicialmente pues validar de dónde estaban saliendo esos 122 millones de pesos. ¿Listo? Si el contribuyente pues efectivamente no encuentra de dónde y por qué registró ese valor, el contribuyente tiene que corregir la declaración. Tiene que registrar el valor de cero que correspondería debido a que no tiene un saldo a favor del año gravable inmediatamente anterior y tiene que modificar en este caso, tiene que el total del saldo a favor en la casilla 137, esos 262 millones que tiene de saldo a favor, tiene que restarle esos 122 millones de pesos. Por consiguiente, como lo establece tanto el artículo 588 como 589, es importante de pronto verificar en qué caso le aplica. El contribuyente tiene que liquidar su sanción por corrección, liquidándola bajo lo que está establecido, como ya lo dijimos, en el artículo 644 del Estatuto Tributario. Entonces, lo ideal, señor contribuyente, es que usted verifique. Recordemos que este evento, más allá de ser informativo, este espacio quiere invitarlo, señor contribuyente, a que usted de pronto se tome el tiempo, se siente y verifique sus declaraciones porque hay una inconsistencia en su renta 2024. ¿Listo? Continuemos. Listo. Tenemos otro caso de inconsistencia de arrastre indebido por saldos a favor, debido a que el contribuyente solicita en devolución el 2023, pero aún así lo registra en 2024. Veámoslo un poco más a fondo.
En la renta 2024, como lo vemos en la parte derecha de la pantalla, el contribuyente registró en la casilla 131 que dice explícitamente saldo a favor del año gravable anterior, importante, sin solicitud de devolución y o compensación. ¿Listo? Por un valor de 1.792.000 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el contribuyente, antes de presentar la declaración de renta, el contribuyente efectivamente tenía un saldo a favor en su renta 2023, pero el contribuyente solicita la devolución. Como vemos en pantalla, vemos el acto administrativo el cual le aprueba, primero le reconoce el 1.792.000 pesos, y tercero, segundo, bueno, el contribuyente no lo compensa con ninguna obligación, sino la solicita en devolución. Como vemos en el artículo tercero, dice devolver la suma de 1.792.000 pesos mediante un giro, bueno, eh, se lo devolvieron al contribuyente este saldo. Pero aún así, el contribuyente lo está incluyendo dentro de su declaración del año 2024. Entonces, el contribuyente, pues de hecho, está incumpliendo con lo que dice explícitamente la casilla, que dice saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y o compensación. Como ese 1.792.000 pesos ya fue solicitado en devolución y de hecho el contribuyente ya hace rato antes de presentar la renta 2024 ya se lo habían eh, consignado a su cuenta, el contribuyente no lo debió haber registrado en la renta 2024, debió haber registrado el valor de cero. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, el contribuyente, ¿qué debe realizar? Si de pronto, señor contribuyente, usted se encuentra inmerso en este caso, usted lo que debe hacer es corregir su declaración de renta 2024. Debe, pues, dejar en la casilla 131, recordemos, saldo a favor del año gravable anterior, sin solicitud de devolución y o compensación. Como ya se lo devolvieron, señor contribuyente, usted debe registrar el valor de cero. ¿Listo? Cero. Y debido a que esto va a tener un efecto de fondo en la declaración, ya no va a tener ese saldo de 2.696.000 que vemos en la casilla 137 que dice total saldo a favor, sino a esos 2.696.000 usted le tiene que restar ese valor, ese 1.792.000 pesos. Debido a que hay una modificación, una disminución de saldo a favor, el contribuyente tiene que generar la liquidación correspondiente bajo lo que está establecido en el artículo 588, como lo hemos venido mencionando, tiene que liquidar su respectiva sanción por corrección. Que igual, como lo he venido mencionando, importantísimo que de pronto lo anotemos en nuestras notas, es el artículo 644 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Importante leerlo para pues tener en cuenta las reglas de juego, por decirlo así, de cómo yo debo generar la liquidación de mi sanción por corrección. Listo. Tenemos otro caso, otro ejemplo importante, señor contribuyente, que verifiquemos que de pronto, si de pronto nos encontramos en este caso, y es de que es un arrastre debido a que el contribuyente tomó un saldo en excedente como un saldo a favor o como un anticipo. En este ejemplo, ¿qué vemos? El contribuyente, empecemos por la renta 2023. El contribuyente, digamos en este ejemplo, digamos que el contribuyente en su declaración renta 2023 tuvo un saldo a pagar de 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Pero en este ejemplo, el contribuyente, por uno u otro motivo, canceló 1.264.000 pesos. O sea, el contribuyente cubrió el valor que tenía que cancelar, ya sea por capital, el impuesto, si había unos intereses lo cubrió, pero le quedó un excedente. Recordemos que el excedente es un pago a favor del contribuyente, pero es un pago de lo no debido. No, o sea, esos 264 el contribuyente los canceló eh, porque sí, sí, o sea, el contribuyente efectivamente lo canceló cuando no tenía que pagar, no le correspondía cancelar. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? El contribuyente en la renta del año siguiente, en la renta 2024, el contribuyente decide, bueno, yo tengo unos 264.000
pesos que pagué de más en la declaración anterior, pues yo me los voy a llevar en la declaración. Esto es un procedimiento totalmente erróneo, señor contribuyente. Recordemos que los saldos en excedente no se pueden arrastrar, sí se pueden solicitar en devolución y en compensación con otros impuestos en mora, pero usted no lo puede tomar como un anticipo o como un saldo a favor dentro de su declaración inmediatamente siguiente. Efectivamente, el sistema, como hemos venido diciendo, hace el cruce de información. Entonces el sistema se va a la casilla de la declaración de anticipo de daño grabable anterior buscando esos 264.000 pesos y pues está en cero, no lo va a encontrar y automáticamente genera la inconsistencia. Listo, genera el error. ¿Por qué genera la inconsistencia? Recordemos, todo lo que es anticipo del año grabable anterior, saldo a favor del año grabable anterior, estos conceptos afectan directamente el saldo, el total del impuesto a cargo o en algún punto, como en este caso en específico, está aumentando el saldo a favor, como no debería ser así. ¿Listo? Entonces, el contribuyente, ¿qué puede hacer? ¿Cómo subsana esta inconsistencia? Primero, señor contribuyente, recuerde, como lo acabo de mencionar, usted puede, esos 264.000 pesos de la renta, usted puede solicitar de que la DIAN se los devuelva, se los consigne a su cuenta bancaria, o si de pronto usted tiene, no sé, un ejemplo, un IVA pendiente, un IVA en mora, usted puede indicarle a la DIAN que le genere la compensación de esos 264.000 pesos y se lo sume a su obligación en mora. ¿Listo? O también, señor, bueno, eso respecto a la renta del 2023. Respecto a la renta del 2024, el contribuyente debe corregir su declaración, debe presentar su corrección. Dentro de esa corrección, el contribuyente tiene que, pues como igual va a tener una afectación, va a dejar el valor en cero. Ese saldo a favor que vemos en la casilla 114, que dice total saldo a favor, esos 455.000 pesos, a eso le tiene que restar esos 264.000, porque la casilla donde se registró los 264.000, pues debe de registrar el valor de cero. Listo. Igual, como tenemos una afectación, tenemos una disminución del saldo a favor, bajo lo que indica el artículo 588 del Estatuto Tributario, señor contribuyente. Importante que también anotemos en nuestras notas respecto a la normatividad estos dos artículos importantísimos. El artículo 588, que habla acerca de las correcciones que aumenten el valor a pagar del impuesto o disminuyen el saldo a favor. Y el artículo 589, que está enfocado en las correcciones al revés, que disminuyen el valor a pagar y aumentan el saldo a favor. Importante de pronto también remitirnos directamente a la normatividad, porque más allá de que nos establezca de que me tenga que liquidar una sanción o no, también establece unos términos, unos tiempos que tiene el contribuyente para presentar esa declaración, esa corrección, qué pena. Y listo, bueno, y el contribuyente efectivamente en este ejemplo, el contribuyente entonces corrige, pone en cero el valor de los anticipos, disminuye el valor total del saldo a favor y recordemos, como siempre, tiene que liquidar su sanción por corrección bajo lo que indica el artículo 644 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, en este punto... Listo. Entonces, esos fueron los casos, esa fue la información que teníamos el día de hoy para ustedes. Vamos a dar unas precisiones finales antes de iniciar con el momento de las preguntas. Pero de igual manera, señor contribuyente, como lo mencioné, lo ideal es que usted a partir de este espacio usted pueda realizar esta verificación interna, usted pueda evidenciar por qué la DIAN le está golpeando y le está indicando, señor contribuyente, hay un error, hay una inconsistencia, queremos invitarlo a que lo valide y proceda y lo subsane en el menor tiempo posible. Lo ideal es que la información que estamos recibiendo podamos verificarla y antes de que finalice, antes de que se vaya la vigencia del mes de noviembre, ya hayamos o corregido nuestras declaraciones de forma o corregido nuestras declaraciones de fondo, liquidando pues las sanciones correspondientes que haya lugar bajo la normatividad que se ha venido estableciendo. ¿Listo? Bueno, las presiones finales son las siguientes. Estos errores, recordemos que las inconsistencias de arrastre indebido son subsanables
por parte del contribuyente en los términos establecidos, como lo mencioné, artículo 588 y 589 del Estatuto Tributario, según corresponda. La única excepción, recordemos que es cuando es un error directamente, cuando usted evidencia, señor contribuyente, que usted sí hizo el arrastre correctamente y usted debe solicitarle a la DIAN de que haga un reproceso y se lo corrija. Recordemos que este procedimiento es o agendando una cita, ya sea presencial o no sea presencial, en la seccional de su jurisdicción, en el área de inconsistencias, o a través de una petición, de una PQSR desde la página de la DIAN. Usted puede solicitarle, recuerde que esta petición usted tiene que dirigirla directamente a su seccional, a la seccional. Si usted está registrado en Medellín, entonces, señores, Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, solicito que me corrijan, me realicen un reproceso a mi obligación tal, porque me está generando una inconsistencia cuando yo hice el arrastre correctamente. ¿Listo? La obligación genera saldo en mora de acuerdo con el arrastre indebido que se registre. Como lo vine mencionando a lo largo de los ejemplos, tanto sea el arrastre ya sea por anticipo o por saldo a favor, está teniendo una afectación, una disminución directa al saldo total del impuesto a cargo, o le está sumando a usted un saldo a favor cuando no debería ser así. Por eso recordemos que el sistema de la DIAN está parametrizado para generar automáticamente el cobro de esa obligación. ¿Sí? Como si, de hecho lo toma como si el saldo, el saldo del arrastre es un saldo a capital y se le van generando unos intereses. Por eso de pronto, si usted ingresa al portal de la DIAN y usted ve que esa obligación tiene un saldo en mora, puede que no sea realmente el saldo en mora, sino sea una inconsistencia. A partir de eso de pronto podemos ingresar y podemos validar y tomar como referencia para poder identificar la inconsistencia y proceder a subsanarla. Señor contribuyente, bueno, el día de hoy queremos poner a disposición, si usted requiere mayor información o una orientación de pronto en particular, si usted tiene un caso de pronto que quiere escalarlo, lo invitamos a que usted se comunique directamente con nuestro contact center de la DIAN al teléfono. Bueno, es una línea en Bogotá, pero pues si usted se encuentra en alguna otra ciudad, usted puede marcar desde su celular con el indicativo 601-489-9000. Recordemos que el horario del contact center de atención al usuario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Listo? Si usted necesita de pronto más información al respecto, como le indico, si quiere validarlo directamente con una persona experta en el tema, comuníquese directamente a la línea del contact center. O también, señor contribuyente, como lo vine mencionando, usted puede agendar una cita, ya sea presencial o no presencial, en la seccional donde usted se encuentra registrado. ¿Listo? Directamente ingresando a través del portal de la DIAN, www.dian.gov.co, en la opción de agendamiento de citas. Ahí usted puede agendar una cita por inconsistencia y pues ya sea presencial o no presencial, usted se puede conectar o tener la cita presencial con el funcionario para que le pueda brindar una información de pronto que usted requiera respecto a la inconsistencia, o directamente, si esa inconsistencia es, para que usted le solicite que el funcionario proceda, haga el reproceso y subsane la inconsistencia. Recordemos, cuando haya lugar a ella, cuando haya lugar a una solución, debido a que el arrastre de la inconsistencia corresponde a un error del portal de la DIAN, de la plataforma de la DIAN. Listo, bueno, esta fue la información, espero pues haber sido claro. Igual, cada una de las preguntas que se van realizando y que se van a realizar, ya vamos a dar inicio al espacio. Hay un grupo de funcionarios expertos que están dando respuesta a todas y cada una. Lo ideal es que a partir de este espacio usted se vaya con la información clara y sin dudas. ¿Listo? Entonces, en este punto yo le voy a devolver la palabra a mi compañera Natalia, para que ella nos oriente, nos guíe en este espacio de preguntas y pues podamos dar inicio a ello. Natalia. De acuerdo, Juan. Muchas gracias por tan valiosa información, por brindar la información a los contribuyentes. Bueno, recordamos a los contribuyentes presentes en esta orientación realizar el registro de la asistencia, escaneando el código QR o diligenciando el enlace de asistencia que está fijado en el chat. Por favor, no olvide realizar el registro con su NIT o cédula, sin dígito de verificación, sin espacios y sin ningún
símbolo sobre el cual recibió el correo con la invitación a este evento. A continuación vamos a dar inicio al espacio de preguntas, por lo que le recordaremos cómo hacer su pregunta en el chat. Ubique durante el evento el icono de chat que lo encuentra en la parte superior como se ve en la pantalla. En la parte inferior encontrará la opción que dice haga una pregunta, damos clic. Le aparece la opción para poner su nombre. Por favor, relacionar la razón social o nombre completo y en donde dice haga su pregunta, por favor redáctela de manera unificada. Toda la inquietud o toda la consulta que tenga. Antes de enviarla, verifique que en la parte inferior la opción que dice publicar de forma anónima no esté seleccionada. Continuamos con la información. Creo que en este momento la compañera Natalia está teniendo como algunas fallas en la conexión, pero igual como le estaba mencionando, lo ideal es que usted se identifique, señor contribuyente, se identifique y nos indique, pues ya sea su nombre, persona natural, persona jurídica, para poderle dar una respuesta. Las preguntas anónimas no les vamos a dar respuesta, ¿listo? A su pregunta. Recuerde realizarlo de manera unificada porque como estamos teniendo alto volumen de preguntas, si usted la hace de pronto en partes, pues va a ser complicado de pronto entender el sentido de su pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a dar espera de unos minutos para que los contribuyentes puedan proceder a realizar sus preguntas en el chat. Mientras tanto, como lo mencionó mi compañera, vemos en pantalla el código QR para que lo podamos escanear desde nuestro celular, o recuerde que también está publicado en el chat de esta reunión